Gracias. Gracias, señor presidente. Estamos hablando de un sector educativo donde, en gran medida, se puede decir que la Administración ha ido por detrás, históricamente hablando, de las necesidades de estos menores y de la propia capacidad de autoorganización de las familias. Y ese sería un primer diagnóstico que tendríamos que hacer a la hora de acercarnos a esta realidad. Porque cuando se habla de educación concertada en este contexto no podemos pasar por alto el dato de que aquí hablamos de proporciones inversas a las que se dan en la educación en general. Es decir, que prácticamente el 80% de los centros específicos son centros concertados, mientras que solo un 20% serían centros públicos. Y eso es un dato muy importante a la hora de tenerlo en cuenta y, además, a la hora de trazar un contexto que es diferente también del que se da en la educación ordinaria, en el sentido de que ese predominio, en este caso, de la educación concertada, no está vinculado a una educación concertada de carácter confesional o religioso, sino que tiene mucho que ver con la capacidad que tuvieron en su momento las familias de organizar la propia educación de su hijo y de su hija ante la dejadez que en su momento existía por parte de la Administración. Las familias se organizaron en asociaciones, asociaciones crearon centros y esos centros pasaron después a firmar conciertos con la Administración. Por tanto, es importante tener en cuenta el significado en este contexto de lo que entendemos por educación concertada. Por otro lado, lo plantea bien la exposición de motivos de la proposición no de ley. Hablamos de un sector en el que se atiende estas necesidades educativas especiales a través de 4 modalidades diferentes y los centros específicos a los que me acabo de referir serían solo una de esas 4 modalidades. Las otras 3 tienen que ver con la inclusión por la que nosotros también apostamos. Creemos que es necesario apostar siempre por una educación en la que el menor con necesidades educativas especiales esté lo máximo posible, en la mayor parte de los casos, siempre que su grado de discapacidad lo permita, educándose en un contexto donde conviva con el resto de niños y niñas sin ningún problema y donde tenga la atención específica que necesita en los momentos en que lo necesite. Pero sí nos parece necesario reforzar, volviendo al diagnóstico que hacía al principio, la oferta de centros públicos, porque si hablamos de la libertad de elección de centro, tal y como propone el primer punto de esta proposición no de ley, para que esa libertad de elección sea efectiva, hay que tener en cuenta distintos aspectos. Por un lado, la libertad de elección de las familias que van a mandar a su hijo y a su hija a centros ordinarios y que buscan pues el centro bien más cercano a su domicilio, bien más cercano a su lugar de trabajo o bien el que permite una mayor continuidad del menor en el contexto en el que se ha venido formando previamente, pero también hay que tener en cuenta pues la otra manera de entender la libertad de elección, que es qué tipo de centro queremos elegir para nuestros niños y nuestras niñas. Y como decía, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, los centros concertados no son confesionales, pero sí hay casos donde son órdenes religiosas las que se han hecho cargo de la creación de estos centros y hay muchos lugares donde no existen instituciones públicas que estén ofreciendo ahora mismo esta educación especial en centros específicos. Creemos que la Administración tiene que hacer un mayor esfuerzo en ese sentido. Pero también tiene que hacer un mayor esfuerzo para los centros ordinarios en la dotación de profesional adecuado. Y aunque este es un tema que se ha tratado en otro contexto y en otras proposiciones no de ley, me parece que hay que recordarlo aquí, porque estamos hablando de que el cuerpo de monitoras de educación especial, y digo monitoras además porque la mayor parte son mujeres, pues ha visto cómo no se contrata personal público desde hace casi una década. Y hemos asistido a un proceso, como en tantos otros sectores, donde se privatiza, se subcontrata este servicio a través de empresas que en la mayor parte de los casos están contratando a monitoras pues con una remuneración muy inferior a la del personal laboral directamente contratado por la Administración pública, con menos derechos laborales, sin reconocimiento de su antigüedad, sin reconocimiento de sus vacaciones, contratos por horas que no contemplan la necesidad de las tutorías de estas monitoras con las familias y que obligan, por tanto, a las monitoras
bien a hacer horas extras gratuitas sin remuneración o bien a dejar de atender esas tutorías con el perjuicio que esto conlleva para las familias y para los menores y, por tanto, esa subcontratación, como ocurre en tantos sectores, al final está redundando en una merma de los derechos laborales de las profesionales que prestan este servicio, pero también en una merma de la calidad, de la propia calidad del servicio, porque al final también se traduce en una menor exigencia de cualificación profesional para un sector que necesita estar altamente cualificado para atender bien la labor que tiene en sus manos. Por tanto, ese es otro sector donde creemos que la Administración se tiene que implicar más y mejor y creemos que no es mal momento para recordarlo a la hora de ampliar la oferta de empleo público para monitoras de educación especial y también a la hora de exigir la Junta de Andalucía a las empresas que están prestando este servicio que cumplan los pliegos de condiciones, que en muchas ocasiones no se cumplen. Hay denuncias de los inspectores por cesión ilegal de estos trabajadores y que cumplan los convenios colectivos del sector, que en muchos casos tampoco se están cumpliendo. Por tanto, mejorar esos recursos humanos, mejorar esos recursos materiales es fundamental para garantizar la libre elección efectiva de las familias a la hora de decidir a qué centro van a enviar a sus hijas y a su hijo. Y hemos visto un caso muy flagrante de esa falta de libertad de elección aquí mismo en este Parlamento con el caso de Adrián, este menor del Toyo, al que se le impidió continuar con su programa de inclusión, de integración en su entorno de compañeros con los que había estado formándose en la educación primaria y no se le permitía mantener ese entorno en el instituto al que se iba a incorporar porque se le negó la posibilidad de crear un aula de educación específica para este menor. Y al final, el principio que se aplicaba es el menor tiene que ir al recurso en vez del recurso al menor. Nosotros apoyamos la reivindicación de la familia de Adrián y la seguimos apoyando y nos parece también un buen momento para recordarlo, sobre todo en este contexto de hablar de la libre elección. Pero también nos parece que ayer tuvimos un debate que tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy y es la educación infantil. Las discapacidades que se detectan o se deben detectar en la edad más temprana posible de los menores, en muchos casos no se detectan a tiempo y no se diagnostican correctamente a tiempo porque las familias no pueden enviar a sus hijos a la educación infantil en el periodo de 0 a 3 años precisamente porque hoy por hoy la educación infantil de 0 a 3 sigue sin ser una educación universal y gratuita. Muchas familias no se pueden permitir los costes de matrícula y, por tanto, no acceden a ese recurso, no acceden a ese servicio, no acceden a ese derecho y, al final, cuando el menor llega a la escuela, en muchos casos el diagnóstico se hace ya de manera tardía. Por tanto, nos parece que también esta es una razón para defender, como hacíamos ayer en ese debate, como hacía mi compañera Libertad Benítez, la necesidad de que la educación infantil de 0 a 3 años sea universal y sea gratuita. Y, por tanto, vamos a apoyar, por todas esas razones, esta proposición no de ley a la que hemos presentado una serie de enmiendas, sobre todo para el artículo 1, insistiendo en la necesidad de reforzar la oferta pública de centros y también de recursos. Y en el artículo 3 planteamos la necesidad de cubrir las necesidades, no solo las educativas, sino también las necesidades básicas de los menores. Sí nos parece que el artículo 4 puede ser relevante, la necesidad de tener una ley específica para educación en este sector, porque creemos que eso nos ayuda a poner sobre la mesa una necesidad social, una necesidad real, una necesidad educativa mediante una ley específica. Por tanto, vamos a apoyar también ese punto. Y por lo demás, pues, con esa salvedad de esa enmienda, vamos a apoyar y de esa enmienda del artículo 1 y del artículo 3 vamos a apoyar, por tanto, esta proposición no de ley del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre toma la palabra la señora Segura Martínez. Señoría, tiene la palabra.